Excelente, muy bien. Bueno, me presento, soy Javier Huereque, soy Product Manager de este software OpenALPR, que es reconocimiento de placas y de vehículos. Más adelante vamos a ver de qué se trata. Ok, ¿qué es ALPR? OpenALPR. Bueno, esta es una plataforma que detecta y reconoce automáticamente y fácilmente las matrículas de vehículos mediante cámaras de videovigilancia. No, no nada más lee, aparte identifica qué tipo es el carro, si es una moto, si es un tráiler, camioneta, una van o un sedán. También me dice qué color es, si es rojo, azul, verde y el modelo, si es de la línea Nissan, si es de Ford, Chevrolet, etcétera. Muchas marcas vienen. Con este software podemos controlar la actividad sospechosa de las búsquedas. Las búsquedas aquí son muy simples. Yo pongo el número de la placa y me aparece todo el historial completo de ese vehículo, o puedo buscar vehículos que coincidan con mis búsquedas. Por ejemplo, todos los Nissan color gris. Me van a aparecer todos los Nissan color gris. Es una ventaja por si vemos pasar un carro y no apuntamos las placas, podemos ver, ok, era una camioneta color roja y buscamos todas las camionetas color roja y dependiendo de la hora vamos a ver qué placa es. Podemos tener listas, en este caso puede ser lista negra o lista blanca o cualquier lista que queramos crear y nos alerta el software de que esa placa acaba de ser leída en cualquiera de nuestras cámaras. Hay que recalcar que a pesar de que podemos poner muchas listas, no tiene una salida de contacto seco. Nativamente sí se puede agregar, pero es a través de programación. O sea, programación ya de terceros, porque la ventaja de este software es que te da el API y acceso total a la base de datos para poder trabajar sobre eso. Las características de este software es muy sencillo. Es un software de alta precisión. Si nosotros seguimos las instrucciones de instalación, va a leer la placa. Si nosotros vemos en la imagen la placa con el ojo humano, el software lo va a detectar. Si nosotros no lo identificamos con el ojo humano, mucho menos el software. Este, Cuando la cámara detecta movimiento, empieza a procesar esa imagen y al detectar el vehículo, saca la lectura. Entre mejor calidad tenga la imagen o entre más resolución tenga la cámara, mejor se va a ver, más precisa, nada más que va a consumir muchos recursos del servidor. Ahorita vamos a ver cuál es la cámara ideal, más bien los megapíxeles ideales para la lectura de placas. La posición de la cámara y la luz ayudan demasiado para identificar el color y la marca. Tal vez en la noche que no haya mucha luz, nada más esté la placa y una luz blanca para que se pueda ver bien la placa. Me va a leer la placa, pero no va a distinguir el color ni el tipo de vehículo. Por eso siempre es que hay que tener muy bien iluminado. Esta plataforma es compatible con la aceleración NVIDIA. Entonces, si tenemos una computadora con tarjeta NVIDIA, instalamos el driver necesario y vamos a tomar todos los recursos de la computadora para hacer la lectura. Aquí está un ejemplo de el agente de Windows. Este es una estructura cliente-servidor, entonces aquí es como estaría leyendo. En este caso es el estacionamiento de Syscom Chihuahua. Es una cámara turbo, esta es la que está haciendo la lectura, la DS12E16E5TW3Z. Es una turbo de 1 megapíxel, esa es la que no tiene el IR sino luz blanca. Está conectado a un DVR S04 Turbo X y el DVR está agregado al software. Entonces, desde 1 megapíxel podemos hacer la lectura. A lo lejos, si se fijan, se ve como verde. Quiere decir que está detectando movimiento.
el movimiento cubre todo el carro, así es como identifica la placa y el color. No se casa la placa con el tipo de vehículo. Si le cambio las placas y se las pongo a otro vehículo, pues me va a leer las mismas placas, nada más que con otras características. Esto es meramente para hacer búsquedas más inteligentes o más rápidas. Si se fijan, el registra la placa cuando sale de la toma de la imagen. Lo que hace es que lee muchas veces la placa y dependiendo de cuántas veces fue las que la leyó, determina, por ejemplo, si del 100% el 95 fue el número de la placa, no sé, ABCD, va a determinar que la placa es ABCD. O sea, aparece un porcentaje de las veces que se repitió en la lectura. Mario Pérez, Mariano Pérez pregunta que en la imagen que toma, ¿qué área requiere como mínimo para lectura? 20%. Necesita 131 píxeles por metro para que la placa pueda ser leída. Entonces, si la cámara, dependiendo de la exposición que ponga, del ancho de la escena y el milimetraje, a mí me va a dar los píxeles por metro. Mínimo 131 píxeles por metro. Felipe, Felipe Rosati pregunta que cuáles cámaras son compatibles. Pues déjenme decirles que son todas. Todas las cámaras IP, DVRs o NVRs que soporten RTCP son compatibles. En este caso yo puse una cámara analógica en un grabador y yo agregué el grabador, ese canal a través del grabador por RTCP. Así es como yo agrego las cámaras. Entonces aquí no necesito comprar una cámara de $1,500 para que me haga la lectura. La velocidad máxima que puede leer son 160 kilómetros por hora. Entonces en una carretera normal puede, puede ser leída. Pero ahorita vamos a ver qué es lo que necesito para que lea 160 o lea esas de, no sé, 20 kilómetros. Todo depende del hardware. ¿Ok? Entonces, la posición de la luz y de la cámara influyen un alto porcentaje para la efectividad de reconocimiento. En este caso, esta imagen es de noche. La cámara que puse yo tiene una luz blanca, hace que la placa se vea brillosa y se vea bien. Si yo le pongo IRs, pues no se va a apreciar bien, porque el IR se reflejaría en la placa. En este caso, aquí sí, o sea, no estará más de 40 grados con respecto a la placa. Ahorita les muestro un diagrama para saber exactamente a qué me refiero. Las ventajas, aparte de que leer la placa es la base. Ahora, me dice qué color es, qué modelo es y aparte me dice qué tipo de carro es, en qué dirección va, si viene desde el final hacia mí, izquierda, derecha, arriba, al frente. Y por lo menos en México y en otros 5 países más, me dice de qué estado o provincia es la placa. Si se fijan aquí, me muestra, dice estado Chihuahua. Si pasa un carro con placas de Aguascalientes, me va a leer que es de Aguascalientes. Entonces yo ahora tengo otro filtro más. Quiero todos los Nissan color gris del estado de Chihuahua. Y me los va a mostrar aquí. No importa la posición de la placa. Si en el video se ve, OpenLPR la va a leer. Si se fijan aquí, la placa no está en el centro, sino que está en una de las orillas. Tal vez la placa apoye en el tablero, pero si se ve la placa en la imagen, OpenLPR la va a leer. La estructura de este software es cliente-servidor. Aquí cliente lo llamamos agente. Entonces, al agente yo le voy a registrar ya sea las cámaras analógicas a través del DVR
las cámaras IP a través del NVR o directamente las cámaras IP. Entonces, servidor, cliente. El servidor puede, si por ejemplo aquí en este caso que fue el estacionamiento, una sola cámara, y yo lo puse el cliente y el servidor en la misma computadora, porque el hardware que yo le puse me lo permitía. En la gente y el servidor pueden estar en el mismo lugar sin problemas. La base de datos de las placas y vehículos, ¿de dónde se obtiene? Ok, ahorita entro a la parte de la base de datos. Ok, Ever pregunta que si la base de datos de las características del vehículo son por parte de alguna entidad gubernamental o de dónde se obtiene. No, las características del color y el modelo son datos que ya están agregados al software cuando se instala. Se recomienda que cada 2 años se actualice para poder agregar más modelos y aparte pues se mejora el software. Pero no tiene nada que ver, aquí no vinculamos placas con ninguna entidad gubernamental ni nada. Si lo quieren hacer, ustedes lo harían a través de la API. Pero en este caso, si ve una troca blanca, sabe que es una camioneta, sabe que es color blanca y sabe que es Ford. Y la placa es ABCD. Ahora, si yo agarro esa placa y se la pongo a un Nissan azul, pues me va a leer la placa y ahora me va a decir que es Nissan y es azul. No me va a decir que ya cambié de placa, que son otras placas, que el carro robado. Aquí es pura lectura. Ya la integración con ese tipo de situaciones ya sería por terceras partes. ¿Ok? Estructura cliente-servidor. El servidor se encarga de administrar todo y el agente o el cliente es el que hace el procesamiento de la lectura de las placas y se las manda al servidor. Almacenamiento configurable. Yo tengo acceso total. Ustedes tendrán acceso total al servidor. Entonces podemos configurar el almacenamiento por separado a cada agente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que en el servidor tengo la base de datos que está leyendo el servidor y en otra computadora tengo mi agente o mi cliente que está leyendo las placas. Ese agente también tiene almacenamiento. Yo le puedo decir que me guarde, no sé, 500 gigas de imágenes, porque ojo, este software guarda nada más imágenes, no guarda video. Entonces, si yo empiezo a detectar placas, el agente empieza a guardar las imágenes y la información, y esa información se la manda al servidor también. Entonces, cuando yo entro al servidor y quiero acceder a una búsqueda, pues es una tabla con todas las placas, con toda la información. Pero al momento de yo solicitarle al software ver la imagen, va a ir, no lo va a tomar del servidor, sino que va a ir hasta el cliente y la va a jalar. O sea, que el software cliente siempre va a tener las imágenes. Va a llegar un momento en que se van a llenar y se van a empezar a sobreescribir. Entonces, después de 2 años, pues ya voy a tener mis placas, pero ya no va a tener las imágenes de la primera placa que leí. Pues, la información nunca se borra, lo que se borran son las imágenes, pero pues la información es texto plano que está en la base de datos. Cuentas de usuario ilimitadas, yo puedo poner una de superadministrador, un administrador. El superadministrador es para registrar, para vincular el cliente con el servidor. Y el usuario de solo lecturas, por ejemplo, que tengo varios monitoristas o que es un fraccionamiento y a todos los vecinos les doy una cuenta para que entren y vean cuándo tuvo acceso a sus placas o puedan ver la información, totalmente válido. Y búsquedas de datos, como lo platicaba ahorita, por marcas, si es Ford, si es Nissan, si es Chevrolet, por tipo, si es van, sedán, moto, color, estado o provincia, dirección, si es un crucero y yo pongo una cámara, puedo terminar, si viene, buscar todos los carros que vengan de izquierda a derecha, ese es un filtro, por fecha y hora, mm, naturalmente. El sitio quiere decir el agente, porque el agente yo lo puedo agregar varias cámaras. Entonces un agente es como si fuera un sitio. En un ejemplo así rápido, una gasolinera, instaló mi software servidor en, no sé, en un hospedaje para Linux, ¿sí?
Y aparte, en cada gasolinera pongo un software cliente o un agente, registro mis 5 cámaras, por ejemplo, que sean 5 bombas. Entonces, cada agente es un sitio. Ahorita lo vamos a ver más gráfico en el software. Es basado en web y tiene bases de datos en MySQL. Ustedes van a tener total acceso a esa base de datos. Entonces pueden estar leyendo y aparte esa misma base de datos la pueden integrar con algún software que ustedes ya tengan de, no sé, de nómina o algo, o incluso para el mismo fraccionamiento. O sea, ustedes tienen acceso a los datos. O si no quieren instalar el servidor, pueden directamente trabajar con el API. El software cliente lee la placa y se las manda por una petición web hasta a donde ustedes quieran. Existe mucha información para hacer todo esto. Ok, aquí mucho ojo. El software servidor solamente trabaja en Linux con la distribución de Ubuntu. Sí, puede ser Ubuntu Server 14, 16 o 18. Ubuntu Server no lleva interfaz gráfica. O Ubuntu Desktop 14 o 16, solamente para el servidor. Ahora, el agente puede trabajar en Ubuntu o en Windows. Quiere decir que ustedes pueden rentar un hosting, instalar Ubuntu Server, meterle este software y en cada sucursal de sus clientes, hoteles o algo así, le ponen una computadora con Windows. El software en Windows va a estar leyendo y va a estar mandando la información a ese servidor. O si quieren todo junto, todo en Linux. A mí se me hace más factible en Linux porque nos ahorramos el costo del sistema operativo de Windows y aparte todos esos software como Paint, como Word, los juegos que tienen, o sea, los borramos, no vienen, entonces nos ahorramos mucho procesamiento y si no le meto interfaz gráfica, pues voy a tener mucho más procesamiento para mis cámaras. Este es el agente para Windows. Si se fijan aquí, este es para configuración o si quieren lo pueden dejar siempre abierto. Lee la placa, a la izquierda me dice el número de placa y de qué estado es. Desde aquí yo puedo configurarle todo, máscaras de privacidad, etcétera. Y este es el agente en Linux. Si se fijan, es exactamente lo mismo. ¿Y cómo se maneja el pago o el licenciamiento? Bueno, aquí es una licencia vitalicia por cámara. Si yo quiero leer 3 cámaras, compro 3 licencias, se las agrego al software y listo. Esas 3 licencias me van a permitir a mí agregar 3 cámaras. No se casa con ninguna cámara ni con nada, sino que es la capacidad que yo tengo para agregar al software. Aquí en la página de Cisco, como si ustedes teclean OpenALPR01, les aparece la licencia. No necesitamos licencia base para el software ni nada. El software lo puedo instalar gratis, sin problemas, nada más que para poder leer necesito la licencia de lectura. Precio de lista está en $1,350. Es un precio accesible para poder trabajar con cámaras turbo. En otras marcas que vendemos, eso cuesta la cámara, y luego hay que comprar el software y luego aparte la licencia. Entonces hay que verla. Si ustedes entran al panel y ponen este modelo, les va a salir el precio, les va a salir menos de $800. El soporte Cisco, pues podemos dimensionarles proyectos, recomendaciones, cotizaciones, podemos expedir licencias demo. Si ustedes necesitan licencias demo, tenemos de 14 días. Ustedes lo instalan, lo prueban, se lo enseñan a su cliente y se lo pueden vender. Todo, la instalación, configuración, todo está documentado. Asesorías, como siempre, teléfono, por chat, correo, presentaciones comerciales, o si ya tiene un proyecto grande, cursos especializados. Las recomendaciones para configuración e instalación de las cámaras. En esta imagen sí se ve, es una imagen, una matrícula legible, pero muy contrastada. Entonces no sabemos si la primera letra es G, es una C, o no sabemos qué es. Si nosotros no podemos leer esta imagen, mucho menos el software.
Ahora, en la siguiente imagen ya ajustamos la luz, el foco, etcétera. Ahora nosotros ya podemos distinguir que es una G. En este caso el software sí lo hace, sí lo va a leer. Aquí voy a mostrarles 4 factores muy importantes que afectan la precisión de una lectura de placas. Primero que nada es la iluminación. Las cámaras, como ustedes lo saben, ajustan automáticamente la obturación dependiendo de la cantidad de luz disponible. Entonces, cuando hay muy poca luz, abren mucho. Cuando hay mucha luz, la abertura es muy rápida. ¿Esto se puede configurar? Claro que sí. Entonces, si nosotros le configuramos para que abra muy rápido, va a pasar esto: exceso de luz. La imagen se va a ver blanca, se va a ver brillosa y la placa no se distingue. Ahora, en la noche, como no hay luz, no hay mucha luz, el obturador abre cada segundo. Esto hace que si pasa un carro, se vea borroso, porque dura un segundo en tomar esa captura. Entonces, en este caso, pues también se va a ver bien, pero se va a ver bien borrosa. Hay que tener, en la noche también dices, bueno, si en la noche le falta luz, pues le pongo un IR y se soluciona. Sí, se soluciona si quieren ver una imagen normal, pero el IR se refleja en la placa. Entonces, si ven aquí, pues está blanca, no se ve, no sirve de nada. Para eso, tenemos que poner una luz blanca. Si ustedes ya tienen un sistema, por ejemplo, en un fraccionamiento, que ya manejan cámaras marca X, pues nada más hay que desactivar los IRs, agregamos un iluminador externo para que la placa se refleje la luz blanca y pueda ser legible. Ya si queremos que distinga muy bien el modelo y el color, pues hay que iluminar todo el área del carro. El ángulo. El ángulo no debe ser mayor de 40 grados horizontalmente o verticalmente. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. En la primera imagen dice ángulo vertical máximo. Aquí es para cámara, cuando la cámara está arriba. Entonces, desde arriba hacia la placa, si se fijan este ángulo que está aquí, no debe ser mayor a 40 grados. Si dicen, bueno, una cámara puede leer, no sé, a 100 metros. Sí, sí lo puede hacer, nada más que hay que meter un lente, la posición, y sí lo va a hacer. Del lado derecho está el ángulo horizontal máximo. Así es como yo la tengo instalada en el video de ejemplo que puse ahorita. No más a 40 grados de la placa del objetivo. Y abajo el ángulo horizontal ideal, ¿no? Que sería pues de frente. Los píxeles en el objetivo. Aquí es donde vamos a ver si es mejor poner un megapíxel o poner una de 4 megapíxeles o 4K. OpenLPR lee placas del mismo tamaño que Estados Unidos o México. Cuando se instala el software te dice cuál es tu placa. Entonces, si ponemos Estados Unidos, va a leer el tamaño de estas placas. Si ponemos Brasil, va a leer unas placas así más largas. Si ponemos que sean de Europa, un poco más largas que las de Brasil. Sí, lee cualquier placa de cualquier país. Nada más hay que decirle de qué tipo es la placa. En este caso, el ancho de la imagen. Si se fijan, bueno, las dos imágenes son muy similares. Una tiene mejor resolución que la otra. Entonces, la imagen de la derecha, suponiendo que sea de 131 píxeles por metro, ¿se ve? La otra tiene más de 250 píxeles. Esto no va a aumentar notablemente la lectura. ¿A qué me refiero? Déjenme lo hago en el calculador más fácil, para que se entienda mejor.
Ok, este es un calculador de cámaras que está aquí disponible en la página de Syscom. Un ejemplo real, pongo una cámara de 1/3 de pulgada del sensor, 1 megapíxel, que la ponga, no sé, 5 milímetros, porque es motorizado la que puse yo, a 9 metros, voy a hacer un cálculo. Me dice que tengo 84 píxeles por metro. Aquí no voy a poder leer una placa. ¿Qué necesito hacer? O aumentar el lente o disminuir la distancia del objetivo. Bueno, que diga 12 milímetros. Si se fijan, aquí ya dice 202 píxeles por metro. Aquí sí lo va a leer porque ya es más de 131. Ahora, si le pongo 4K, que me dice 605 píxeles por metro. Más de 250 píxeles por metro no se va a notar la diferencia. Entonces no tiene caso que pongamos una cámara de 4K para que esté leyendo una placa. Entonces con una de 1 megapíxel está bien. Por ejemplo, estas de 4K estarían buenas si son varios carriles. Si son varios carriles con una sola licencia, una cámara me puede estar leyendo varios carriles. Claro que el hardware de la donde va a estar haciendo el procesamiento debe ser muy robusto. Entonces, con este calculador ustedes pueden saber si su cámara es ideal para hacer la lectura. Que sea 2 megapíxeles, quiero que lea a 50 metros, 54 píxeles por metro, ¿no? Entonces hay que ponerle un lente más grande, no sé, 25 milímetros. Llamero, 35 milímetros. Aquí está, entonces si ustedes tienen una cámara box de 2 megapíxeles, le ponen un lente de 35 milímetros y le va a poder leer placas a una distancia de 50 metros sin problema. Si se fijan aquí, es el ancho de la escena, 12 metros. ¿Cuántos carros caben en 12 metros? Entonces son las capacidades, los carriles que me soportaría el software. Entonces, si le meto muy buena calidad, pues no va a aumentar notablemente la precisión de la lectura. Entonces, con 131 píxeles por metro es suficiente. Entonces, para empezar, 1 megapíxel a 20 cuadros por segundo está muy bien, sin problemas. Las compresiones, si si es una compresión H265 Plus, H264 Plus, todas esas compresiones que son como propietarias, que son estándares, no son compatibles con este software. Entonces, o es H264 o es H265. ¿Sí? El WDR se recomienda que esté desactivado porque le causa ruido a la imagen. Los balances de blanco, pues en automático, porque va a tener luz externa y tiene que ser el ajuste automático. La exposición de la imagen, la velocidad de obturación o del shooter. Para bajas velocidades se recomienda de 1/2000 y para altas velocidades 1/4000. Hay que tener deshabilitado lo que es día y noche para que el IR no se refleje. Los verticales de esto. ¿Quién puede vender un penal LPR? Cualquier cliente de Cisco o Epcom que tenga la calificación de vigilancia. O sea que todos los que puedan comprar cámaras pueden vender este software. ¿Dónde se puede utilizar? Pues en seguridad privada, en fraccionamientos, estacionamientos, en el gobierno, seguridad pública, para campus educativos o corporativos, desarrolladores de software o integradores de software. Aquí en Chihuahua hay una empresa que hace software como para estacionamientos. Entonces, bueno, ellos pueden obtener la lectura de la placa e integrarlo directamente con su software a través de las APIs sin problema. O si ustedes quieren llevar un mejor control de los reportes, pues tienen total acceso a la base de datos. ¿Cuáles son las diferencias con respecto a otros LPRs que vendemos y que existen en el mercado? Pues en el costo es el más económico que yo he visto. No necesitamos licencia base, tienen acceso total al servidor y aparte todos los software de lectura de placas leen placas, pero ninguno se identifica el color, el modelo o el tipo. Y pues es compatible me atrevo a decir que el 100% de las marcas, porque todas las marcas manejan RTCP, ya sea Hikvision, Samsung, de la competencia
Dahua, Bosch, etcétera, Axis, son compatibles. Y puede ser utilizado en proyectos pequeños o en proyectos grandes. ¿Y por qué hay que recomendar OpenLPR? Pues porque puede ser integrados en sistemas de vigilancia existentes. Entonces nosotros podemos adaptar el software a la instalación que ya existe. Les aseguro que tienen muchos clientes que ya ven la placa o nada más graban el video de cuando entran. Ahora con este software les pueden vender la solución de que les guarde el registro. Para los que manejan Xprotect de Milestone, tiene una integración directa. Se instala un plugin en el Milestone y OpenLPR va a estar leyendo la placa y la puede mandar al Milestone sin problemas. Y aparte utiliza menos recursos que otros sistemas de LPR, por lo que pues, el costo para el proyecto sería menor. Y la ventaja, lee placas de todos los países. Al principio teníamos problemas porque no leían placas de México, porque tiene colores, etcétera. Entonces aquí es como la pizza, ¿no? El tomate es la lectura de placas, la base. Ya lo demás es adicional, es un plus que le damos nosotros. A ver, ¿cuáles son los requisitos? Adrián Gallegos pregunta que cuáles son los requisitos de la gente. Muy bien. Bueno, primero, el servidor necesita 2 núcleos de procesamiento para que esté funcionando. Y luego, por cada núcleo de procesador, puedo agregar 3 cámaras a baja velocidad como para un estacionamiento. O puede ser una cámara a alta velocidad. Sí, entonces, en una computadora de 4 núcleos puedo tener mi servidor y puedo poner hasta 6 cámaras con lectura de placas, que es como lo tengo yo. Es un bricks de los que vendemos, una administración de trabajo. Puse el servidor, puse el software, entonces, como es un megapíxel, no pasa nada, no hay problemas. Un megapíxel a 20 cuadros con un núcleo, pues, te puede hasta 3. Ahora, si le meto 2 megapíxeles, pues vamos a estar reduciendo. Todas las especificaciones están dentro de la licencia. Ok, Alberto Carrillo pregunta que si el precio mencionado incluye solo el software o habría que cotizar el servicio adicional. La licencia, el software es gratis. Ustedes instalan el servidor sin problemas, instalan el agente sin problemas, gratis. Para poder registrar una cámara, solamente hay que comprar la licencia. ¿Qué sería alta o baja velocidad? Pues alta velocidad, que serían 160 kilómetros, y baja velocidad, 20, 30 o 10 kilómetros. Para una baja velocidad yo me refiero a estacionamientos, a lugares donde no, si alguien se atraviesa puedes alcanzar a frenar, así en seco. Pero si no se quieren arriesgar antes de vender el proyecto, ustedes pueden probarlo. Para eso es que está la licencia demo. Aquí ya tengo virtualizado el servidor. En mi laptop tengo instalado VirtualBox, y en VirtualBox le tengo instalado una máquina virtual de Ubuntu Desktop. Estoy leyendo una placa, si se fijan, o sea, es virtualizar, estoy virtualizando 2 gigas, como 2 núcleos, le estoy dando algo limitado y aún así me sigue dando lecturas. Esta es la interfaz web, yo entro, si se fijan, aquí me dice total de cámaras que tengo agregado, los sitios o los agentes, las placas que leí esta semana, perdón, y las alertas. Entonces me dice de qué sitio viene, por ejemplo, Cisco en Chihuahua, qué cámara, le puedo poner estacionamiento principal o etcétera. La placa, si se fijan, está muy oscura la placa. A pesar de eso, me la leyó y es una imagen de un megapíxel. Me dice aquí EJY 1637, Toyota Sedán compacto. Le doy clic y a pesar de que está oscuro,
Aquí está, se distingue el logotipo de Toyota, sé que es un sedán, y luego aquí me dice estado, Chihuahua. Si se fija, me aparece el porcentaje de como de veracidad. Por ejemplo, Audi blanco, sí, aquí está, por la parrilla, por el logotipo, sé que es un Audi, color blanco, es un sedán, y me dice que son placas de Chihuahua. Entonces yo puedo hacer una búsqueda por un grupo de placas, por alertas o individual. Entonces voy a buscar en todas las placas. ¿Qué voy a buscar? Vean la cantidad de marcas. BMW, Chrysler, Infinidad, Ferrari. Yo quiero buscar, vamos a ver, un Nissan. Nissan, sedán, compacto, convertible, una sub, una crossover, una troca, un tractor, un trailer, una van. Voy a ponerle cualquier tipo. ¿Qué color? Blanco, azul, los colores comunes en vehículos. ¿De qué estado o provincia? Vean aquí. Aquí me aparece Australia, Canadá, México, Sudáfrica, Tailandia y Estados Unidos. Estos, ¿qué serán? Uno, dos, tres, cuatro. Estos 6 países, yo puedo hacer búsquedas especializadas por estado. Por ejemplo, si pongo México, puedo buscar, ¿sabes qué? Todas las placas de Colima. Si tengo clientes en Estados Unidos, el estado de Arkansas. Nada más en estos 6 países se puede hacer. Pues, Tailandia pues, tiene sus propios estados, provincias, etcétera. ¿Qué significa? ¿Me lee placas de Colombia? Sí, me lee placas de Colombia. ¿Me lee placas de Panamá? Sí, lo hace. Nada más que no me va a decir si la placa es de Bogotá, es de otro lado. ¿Sí? Nada más en México sí me dice de dónde es el estado. Cualquier otro cliente me va a decir, el número siempre me lo va a dar, eso téngalo en cuenta. Leer la placa siempre lo va a hacer, nada más que las demás características depende de luz, ángulo y aparte de la configuración. En este caso, pues México, pues no pasa nada, podemos buscar, por ejemplo, voy a poner placas de Chihuahua, le doy buscar y aquí me aparecieron placas, entonces estoy viendo, si ven aquí, es un Nissan, Nissan, entonces, las búsquedas son más simples. Aquí me genera estadísticas rápidas por crear reportes. La configuración está bien sencilla, entro a la gente y luego, si se fijan, aquí está un URL, entonces yo aquí puedo empezar a registrar mis agentes. Nada más es cuestión de poner el RTCP del video y listo, y se acabó. Hasta este punto, ¿tienen alguna pregunta? Perdón, Alberto Carrillo pregunta que si se puede mandar un pulso seco para apertura de alguna barrera. No, al principio dije que no se puede, pero lo pueden hacer ustedes, ya que les damos el API y ustedes pueden desarrollar una aplicación donde reciben la placa y abren el contacto. Pero aparte no es muy factible abrir una barrera con una placa, porque si yo agarro una placa o le tomo una foto o algo, se la pongo en otro carro y me va a hacer la lectura, entonces no es práctico. Para eso es mejor recomendable poner un tag o una tarjeta. ¿Qué pasa con las placas de motocicletas? Sí, sí lee placas de motocicletas.
Se puede, por medio de reconocimiento de placas, dar permisos de acceso. Sí se puede hacer lo de dar eso de contacto seco o permisos de acceso, pero ya sería por terceras partes. Aquí yo les podemos dar, o sea, el software y todo, y la base de datos va a tener la información de las placas y ustedes deciden si dan acceso o no. Una pregunta, ¿el software ya viene con toda la información de las búsquedas, color? Sí, qué bueno. Víctor Toribio pregunta que si los modelos, los colores y todos sus estados ya viene. Sí, ya viene. Da cuenta que imaginemos que lo acabo de instalar. Se recomienda que cada 2 años lo actualicen. Hay una licencia para actualizar, cuesta como $100 por cámara. Se recomienda esto para que aparezcan nuevos modelos o nuevos procesos para aceleración de NVIDIA. Cada 2 años se recomienda hacer eso. O si quieren, pues no lo pueden hacer. Respecto a la apertura de la barrera, se puede manejar por medio de la cámara y NVR y adicionalmente el software registrar las placas. Sí, pero no. Alejandro López pregunta que si respecto a la apertura de la barrera se puede manejar por medio de la cámara y NVR y adicionalmente el software registrar la placa. Bueno, si yo pongo una cámara al un NVR y registro la NVR, pues va a leer siempre esa cámara, pero no voy a utilizar el contacto de la cámara porque lo estoy agregando por RTCP, o sea, no tiene una integración muy directa con la cámara. Hay que ver los pros y los contras. Para ser compatible con todas las marcas, entonces hay que encontrar algo estándar y el estándar es el RTCP. Por RTCP nada más es vídeo y audio. No puedo tener acceso ni a la salida del arma de la cámara, ni controlar una PTZ de la cámara. Entonces viene pro y contras respecto a la multiplataforma. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Que aquí en pantalla les dejo mi correo por si tienen alguna duda, tienen algún proyecto. Si Lobardo pregunta que si para implementarlo se necesita la cámara y el software, así es. La cámara, cualquier cámara de un megapíxel y muy bien iluminado puede estar haciendo la lectura y el software para poder procesar la información y guardarlo todo. En cualquier pregunta también lo guardo que si en cualquier instalación ya existente, sí. Si ustedes en la imagen ven que la placa se ve bien, les paso una licencia demo, ustedes virtualizan en su computadora el servidor y el agente, registran la cámara y van a ver que van a estar leyendo. Nada más necesitan una computadora para el software. Y todo depende, si es una cámara, 2 cámaras o 3 cámaras, pues puede ser el agente a baja velocidad, puede ser el servidor y el agente en una misma máquina. Pero si son 10 cámaras, pues sí necesitamos una cámara, un software dedicado para las cámaras y otro para el servidor. Felipe pregunta que sí pueden ver sí, la presentación y el video de este webinar van a ser publicados en la página de Syscom, donde se registraron en la parte de webinars. Hay un apartado que dice webinar anteriores, ahí va a estar publicado a más tardar el día de hoy, en la tarde, o sea, en lo que descargamos el video y pasamos las presentaciones, ahí va a estar publicado. Por si tienen dudas o si quieren esta misma presentación, usarla para ustedes ante sus clientes. ¿Alguna otra duda que les surja? Bueno, aquí en pantalla está mi correo, por si ahorita más tarde tienen alguna duda, si les sale un proyecto, si quieren revisar algo, si quieren una licencia demo, esas de 14 días, o si tienen pues más preguntas o opiniones, mejoras.
Entonces, sin más por el momento, les agradezco que se hayan tomado su tiempo para ver este webinar y esperemos que estemos trabajando todos en conjunto. A ver, Eric Reyes pregunta más a detalle la integración del API. El API son arreglos JSON, entonces cuando lee la placa, yo le puedo decir que me mande todo ese arreglo a una URL en específico. Entonces, si yo tengo mi servidor web, pongo no sé, la aplicación para que esté leyendo sus arreglos y leo un arreglo y yo puedo hacer algo, no sé, guardarlo, ejecutar alguna función en el servidor o activar una salida de algún módulo de entrada y salidas de alarma. Pero existe mucha, mucha información de la API. Entonces, sin más por el momento, me despido y les agradezco y que tengan un excelente día.